insólitas y todas las, en fin, teorías que se fueron tejiendo, algunas lógicas, otras muy insólitas, pero bueno, ¿cuál es la teoría que tenemos, por lo menos más cercana a lo que debe ser la verdad? Primero le quiero contar y contar a nuestros televidentes que está prácticamente confirmado que un virus de los chimpancés en el África es el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, con alguna modificación, pero ese virus pasó a la especie humana. La discusión ahora, ¿dónde está? ¿En cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Entonces, bueno, se decía que sí, claro, lo que pasa es que cazando los chimpancés, la contaminación, un corte, la sangre, etcétera, pero no cerraba, porque hace cuántos años que los hombres, por desgracia, cazan monos, los están por extinguir, y por supuesto muchas veces me imagino que se habrán lastimado, y sin embargo nunca hubo un contagio o no pasó antes por lo menos la enfermedad a la especie humana. Entonces, bueno, resulta que un poco el cuento es el siguiente. Cuento que conocemos gracias al autor de un libro extenso, de más de 1000 páginas, que se llama Hooper, Edward Hooper. Es un libro donde él esboza una teoría muy interesante, tomando como información central una vacuna experimental que se aplicó en el África entre 1957 y 1960 a 1 millón de personas. Se aplicó en el Congo, en Ruanda y en Burundú. Bueno, él, para ser más gráfico, hace un mapa muy interesante. Dice, sí, el primer caso conocido de SIDA fue identificado en 1981 por los médicos americanos, pero ahora sabemos que el primer caso de SIDA apareció en el Congo en 1959, justo entre 1957 y 1960. Y él muestra un mapa de los sectores, que, bueno, tuve la oportunidad de mostrárselo aquí a Jorge, de los sectores donde se vacunó y de los sectores donde fueron apareciendo todos los casos de SIDA antes del año 1980. Lo podemos bautizar SIDA prehistórico, ¿no? Bueno, coinciden perfectamente con los puntos de vacunación. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que aparentemente el Wistar Institute y 2 laboratorios belgas, que eran los que llevaban adelante este proyecto, tomaron tejidos de monos contaminados. Lo que pasa que, claro, no había ningún reactivo, o sea, el tejido era negativo en ese entonces, porque los reactivos, para poder detectar si algo está contaminado, son los que tiene según la experiencia previa. Si hay un virus desconocido, nunca se detecta. Y vos sabés que en algún momento, así a través de comentarios extraoficiales, se vinculaba a uno de los científicos más extraordinarios que dio la humanidad a través de todos los tiempos, y un gran descubridor, que no aparece en este libro. Claro, exactamente. La cuestión es que la zona de vacunación es la zona que hoy en día conocemos como la más comprometida por SIDA en el mundo. Y de hecho que el SIDA ha cobrado ya 16 millones de vidas, hay 33 millones de personas contaminadas en el mundo, de las cuales 2/3 partes están en el África, y sobre todo en la zona a la cual nos referimos. Así que fíjese usted cómo fue aparentemente la historia. Una vacuna empleada para otra cosa distinta, contamina y sobre todo lleva como vehículo un virus que era aparentemente imposible, que no tenía la posibilidad física de contaminar o de pasar del mono al hombre. Pero claro, en una vacuna oral, tomando contacto con alguna persona que tuviera su boca en mal estado, puede penetrar por sangre y sí contaminar. Yo te diría que si lo hubieran querido hacer tan mal, con un costo tan elevado, es difícil que lo hubieran logrado, ¿eh? Y yo creo que nadie puede imaginarse esto, ¿no? Ni la mente más maquiavélica. Damos vuelta a la página, un tema que estuvimos tratando profundamente, que es un tema muy, muy interesante, y una novedad también que viene del exterior, donde habla que por lo menos en las mujeres habrían alcanzado un antídoto bastante importante. Sí, exactamente. Ayer se publicó en el New York Times que la FDA, el organismo americano que regula alimentos y drogas, autorizó el empleo, por primera vez, el empleo de un medicamento como útil, o sea, autorizó su empleo para la indicación de tratamiento del estrés postraumático. El recaudo que toma este organismo es que por lo menos ellos creen que fundamentalmente sirve para las mujeres. Se trata de la sertralina, un producto químico que hace que la serotonina de nuestro cerebro rinda más
porque inhibe una enzima que fisiológicamente degrada a la serotonina. La cuestión es que el estrés postraumático es algo de lo cual hemos conversado acá en nuestro programa. Es un cuadro donde la gente, después de una experiencia que la sobrepasa desde el punto de vista emocional, queda con un recuerdo muy desagradable de esto, un recuerdo que vuelve permanentemente, trata de evitar los lugares que se relacionan con este recuerdo y además está permanentemente en guardia y como a los saltos, ¿no? Como en alarma y en guardia permanente. Y los desencadenantes, ¿cuáles pueden ser? Una guerra, un desastre natural o, por supuesto, lo que estamos viviendo acá en nuestro país en lo que hace la inestabilidad económica o la inseguridad delictiva. Y lo que te iba a decir, justamente se adapta este tipo de patología neurológica a las circunstancias que en este momento están viviendo las comunidades del mundo y por supuesto Argentina no es excepción. No, desde ya que no. La verdad es que este cuadro, digamos, tiene todo un tratamiento que hace a que la persona logre primero concientizar, entender lo que le ocurrió, para ir asumiéndolo. Hay toda una cosa desde el punto de vista psicoterapéutico para apoyarlo fundamental y muy importante. Pero el hecho de poder tener una herramienta terapéutica farmacológica seguramente va a acortar los tiempos, va a acortar justamente el sufrimiento que implica el tener esa sensación de estrés, de taquicardia, de transpiración, de miedo a la muerte o de miedo a lo desconocido que le surge permanentemente, porque el estrés postraumático se parece bastante al síndrome de pánico. No es lo mismo, pero se parece bastante en la sensación del paciente. Entonces, el tener una herramienta farmacológica es sumamente importante. Yo te diría que fueron dos novedades realmente muy trascendentes. Una, por supuesto, para develar una incógnita que, reitero, se comentó en muchas oportunidades, se habló inclusive, reitero, de un científico, pero de primerísimo nivel internacional, que se decía que era precisamente el que comandaba ese tipo de investigaciones. Y bueno, y ahora de alguna manera esto echa luz sobre un tema realmente fundamental. Y lo que es importante es que este tema del SIDA, que por supuesto a todos nos tiene que importar, y entra, digamos, en nuestra página neurológica, porque no hay paciente con SIDA que no tenga una complicación neurológica. Hace muy pocos días hicimos una nota brillante sobre SIDA neurológico en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, con el equipo que comanda el doctor Fejerman. Te agradecemos profundamente estas dos novedades. Gracias. Pausa y seguimos viviendo su programa Servicio.